Muy bien, buenos días estimados estudiantes, estamos en la sexta experiencia de aprendizaje, sesión 21, actividad 11, esta es la tercera parte de la actividad 11, ejercemos nuestro derecho a la salud y a un ambiente saludable, ¿ya? Nuestra competencia es convive y participa democráticamente por el bien común. Nuestro criterio de evaluación es elaborar recomendaciones que contribuyan a que los ciudadanos cumplan con las normas que garantizan el derecho a la salud y a un ambiente saludable. Para eso nosotros vamos a sugerir algunos cumplimientos dentro de estas normas que ejercen pues nuestro derecho a la salud y al ambiente saludable, ¿no? Por eso nuestro desempeño dice ejercemos nuestro derecho a la salud y a un ambiente saludable. Y lo vamos a desarrollar con el análisis del video del convenio 169 que ya ustedes lo acaban de ver y me han podido dar sus respuestas, ¿no? Y lo vamos a analizar esto en un cuadro comparativo. Luego para ustedes va a quedar el reto que está en link compartido, el esquema semántico, ¿no? Y el adbook que viene a ser la cartilla de, ¿no? Una cartilla de recomendaciones tanto para el derecho, para el artículo 7, como también van a incluir la ley del ambiente y este convenio 169 que estamos desarrollando el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar entonces con nuestra clase aquí. ¿Qué entendemos por pueblos indígenas y tribales? ¿Alguien tiene una idea de qué entendemos por pueblos indígenas y tribales? A ver, me informan, me dicen, voluntario. ¿Qué entendemos por pueblos indígenas y tribales? A ver, por aquí. Te escucho, a ver. Buenos días, profesora. Es como decir que esas personas donde viven tienen conexión a internet o ¿Viven aisladas o viven desconectadas? aisladas, Oh, ya, desconectadas del internet. ya. O sea, dentro de sus propias costumbres, ¿verdad? Sí. Dentro de sus propias costumbres y tradiciones, ¿no? Son comunidades nativas que pues viven y conviven con la naturaleza, ¿no? Conviven con la naturaleza. Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea, además de su compañera? Son un grupo de personas que viven alejados de la modernidad, dentro de sus propias costumbres y tradiciones, sería con sus propias costumbres y tradiciones, sería, ¿no? Ya. ¿No? Conviven con la naturaleza y aseguran su sostenibilidad. ¿Alguien tiene otra idea? Algo más que de repente podamos agregar aquí, a qué entendemos por pueblos indígenas y tribales. ¿No? ¿Nadie? ¿Queda ahí? Vamos a cambiarle de color entonces aquí. Ya. Los pueblos indígenas vienen a ser pues las comunidades nativas, ¿no? Oriundas, autóctonas, que son parte de nuestra historia, ¿ya? Ok. ¿No? Son parte de nuestra historia. Ellos son respetados y también se encuentran incluidos en tratados internacionales para poder asegurar su sobrevivencia, o sea, asegurar que esa comunidad de tribu, donde muchas veces no ha llegado la civilización, sobreviva y exista, ¿no es cierto?
Entonces dice, son grupos de personas que viven aislados, que viven alejados de la modernidad con sus propias costumbres y tradiciones, conviven con la naturaleza y aseguran su sostenibilidad. ¿No? Son comunidades, ¿no? Que tienen un valor nacional e histórico, ¿no? Por sus orígenes, ¿no? Y por las prácticas costumbristas que guardan. ¿Ok? Entonces es como decirlo, es como un patrimonio, ¿no? Ellos existen y son patrimonio pues de la nación también. No, vamos a poner aquí. Y vamos a cambiarle de color aquí. Son comunidades que tienen un valor nacional e histórico por sus orígenes y por las prácticas costumbristas que guardan, correcto. Muy bien, entonces así tenemos por pueblos indígenas y tribales. ¿Ya? Vamos por acá. Analizando el video, nosotros hemos visto este video, ¿no? Que nos habla del convenio 169. Hemos obtenido la respuesta de Esmeralda Alvear. Ya, dice, ¿cuál es el objetivo de este convenio número 169 de la OIT? Es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, ¿no? Este convenio trata de alguna manera de acercarse a la comunidad indígena para que también participe de los beneficios comunes del desarrollo, ¿no? Y que se tomen en cuenta también sus decisiones. Entonces, es por eso que se crea el convenio número 169 de la OIT. Ahora, ¿qué es la consulta previa establecida en el artículo 6 del convenio 169? Para eso ustedes han respondido lo siguiente, dicen, los pueblos indígenas u originarios, ¿no? La consulta a través de se le consulta sería, ¿no? Se le consulta a través de sus instituciones y organizaciones representativas elegidas conforme a sus usos y costumbres tradicionales. Aquí vamos a agregar un poquito más. A ver, dice así. Los pueblos indígenas originarios, ¿no? Son consultados. Son consultados ya a través, ¿no? Son consultados a través de sus instituciones y organizaciones representativas, elegidas conforme a sus usos y costumbres tradicionales, correcto, ¿no? Cualquier cambio, ¿ya? Cualquier cambio legislativo, administrativo, que vaya a causar un impacto en su entorno o un cambio, ¿no? En su entorno debe de ser, ¿no? Debe ser consultado con la comunidad o con el pueblo indígena, ¿no? Ya que ellos pues son los más afectados o ellos son, este medio natural viene a ser su hábitat de ellos, ¿no? O sea, cualquier cambio legislativo, administrativo, que vaya a causar un impacto en su entorno debe ser consultado con el pueblo indígena, ya que ellos son los afectados, ¿no? Afectados en cuanto, ¿no? A las decisiones, ¿no? Entonces el Estado tiene que de alguna manera consultarle, se puede, no se puede, y llegar a un acuerdo, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Ahora, es lógico que mientras ellos salvaguardan el ambiente, ¿no?
ellos prácticamente pues colaboran con el desarrollo sostenible del medio ambiente, ¿no? Si ellos dejaran pasar o dejaran que se actúe de manera indiscriminada, no solamente le afectaría a ellos, sino también nos afectaría a nosotros. Entonces, por eso que ellos necesariamente tienen que ser consultados porque ellos están en el origen, ¿no? Del entorno donde se puede generar algún tipo de cambio, ¿no? Ya sea por actividades económicas, ya sea por algún decreto legislativo, por algo administrativo, etcétera. Ellos tienen la necesidad de ser consultados. Muy bien. Ahora, ¿por qué es necesario el cumplimiento del convenio 169 para la salud pública? Nosotros entendemos que es el único instrumento jurídico de carácter internacional que protege, promueve y propaga los derechos humanos, laborales, económicos de los pueblos indígenas y la conservación de la salud pública. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando no llegan a un acuerdo, procede a un conflicto social, un enfrentamiento social. Esto no ayuda a convivir en armonía, ¿no es cierto? Perjudica también la salud de las personas, ¿no? Y no logra beneficios comunes. Entonces, el beneficio no solamente es obtener el dinero para realizar las distintas actividades que pretende hacer el Estado, sino también el beneficio es el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente, ¿no? El derecho que todos estén de acuerdo sobre las decisiones que se va a tomar con respecto a un recurso natural y que no garantice pues su extinción, sino su conservación. Entonces, a ese punto de acuerdo exige el cumplimiento del convenio 169. ¿No? Entonces, es el único instrumento jurídico de carácter internacional que promueve esa garantía de que se pueda lograr cumplir con los derechos laborales, económicos de los pueblos indígenas y su derecho a la salud, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Y la conservación de la salud pública a través, voy a ponerle acá, a través de la conservación sostenible del medio ambiente, ¿correcto? Entonces, de esa manera estamos nosotros analizando este convenio, ¿ya? Este convenio que va a traer y trae beneficio siempre y cuando lleguen a un acuerdo, porque si no llegan a un acuerdo, se desarrollan los conflictos sociales y lamentablemente pues eso va a afectar a todos, ¿no? Entonces no solamente a esa parte del país, sino a todo el país afecta. Muy bien, vamos por acá. Ahí tenemos nuestras respuestas. Y vamos a la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Aquí nos habla, en esta parte del convenio número 169, la parte 5, nos habla de la seguridad social y salud. Ya en el artículo 24 establece que el régimen de seguridad social se debe extender a estos pueblos que también están interesados en poder cuidar su salud, ¿no? ¿Qué sucede? Que estos pueblos tienen sus propias costumbres que se deben de respetar para poder ser intervenidas cuando se requiere, por ejemplo, vacunación, por ejemplo, ¿no? O algún otro tipo de estudio. Entonces, ellos necesitan ser consultados primero también para poder permitir el acceso, ¿no? A esta seguridad social, seguridad de salud. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros no por Estado decimos vacúnense todos y vamos a la comunidad y empezamos a vacunar. Tampoco es así. Tenemos que tener de alguna manera la aprobación de estos pueblos indígenas para poder intervenir en su población y poder, por ejemplo, lograr que se vacunen o lograr otro tipo de emergencia de salud, ¿no? Artículo 25. Los servicios de salud deberán organizarse en la medida en lo posible a nivel comunitario. Estos servicios deben de planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados, ¿no? Y tener en cuenta las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales.
y prácticas curativas y medicamentos tradicionales. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un problema de salud, el Estado se acerca a estas comunidades, tiene que hablar en su idioma, tiene que explicarles de qué va a tratar este cuidado de la salud, ¿no? Y por qué van a aplicar ese tipo de programas dentro de su comunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, y para que exista eso tiene que haber diálogo, ¿no? Diálogo entre la comunidad y el Estado, entre los representantes de la comunidad y los representantes del Estado y los servicios de salud, para que de alguna manera puedan tener esa facilidad, ¿no? Y hacer posible, ¿no? Este derecho, ¿no? Entonces, eso es por parte, ¿no? del artículo 24 y el artículo 25 en lo que corresponde a la seguridad social y a la salud, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando no se respeta la consulta previa? O sea, ¿qué sucede cuando el Estado interviene ya sea por salud o interviene mediante algún tipo de interés de actividad económica que pretende desarrollar dentro del territorio donde habitan estas comunidades, ¿no? Entonces, y no se ha respetado la consulta previa, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas empiezan a tener conflictos sociales con el Estado, en donde se pueden pues perder vidas, así como el caso del Baguazo, el caso de Conga, ¿no? Y los actuales casos del caso lote 192 y el caso del lote 58. Ustedes dirán, pero profesora, ¿por qué caso? Muy bien, porque muchas veces en estas ubicaciones geográficas hay recursos naturales que pretenden ser explotados. Correcto, pueden traer beneficio. Pero como dijimos en la clase anterior, toda empresa privada que pretende hacer algún tipo de explotación del medio natural tiene que tener un fondo de reparación. Tiene que garantizar a la comunidad que se va a restaurar su medio ambiente, que no se va a afectar en un 100% su hábitat natural. Entonces, cuando no se cumplen este tipo de exigencias por parte de la comunidad indígena, ¿no? Y de forma intransigente se quiere aprobar algo que no se ha hecho una consulta previa, es cuando surgen pues los problemas sociales, ¿no? Que ha tenido pues el Perú, ¿no? Actualmente se ha llevado a consulta previa el caso 192 y el caso del lote 58, en donde la consulta previa no ha sido favorable para el Estado, no han llegado a un acuerdo. Ahora, el convenio 169 no sugiere que no llegues a un acuerdo, sugiere que de alguna manera trates de llegar a un acuerdo porque el beneficio va a ser para ambos, ¿no? Entonces, si la empresa necesita tener su fondo de reparación, cumplir con las medidas y requisitos que exige la ley y que también regule el Estado, entonces se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Porque al final, cuando se explota un recurso natural, el beneficiado, los beneficiados va a ser la sociedad colectiva, en este caso el Perú, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, pues se tiene que respetar los diálogos y respetar también los derechos. Vamos por acá. Muy bien, habiendo explicado entonces el convenio 169, ¿no? Vamos nosotros a ver cómo vamos a hacer este análisis en este cuadro. A ver, vamos con la participación de ustedes. ¿Qué comentario te sugiere? ¿Se cumple o no se cumple este convenio 169? Y si no se cumple, ¿en qué has notado tú que no se está cumpliendo, ¿no? A ver, voluntarios, escuchamos. A ver por aquí, voluntarios, a ver qué nos dice Adrián, Alessandro, Marchena, Figueroa, Yausín, Valencia, Hanan, Brian, Kiara, Marina, Aldair. A ver, alguien levantó la mano. A ver, te escucho, Esmeralda. Sí, sí se cumple, profesora. Ya, sí se cumple, correcto.
Sí se cumple. ¿En qué has notado que se cumple? A ver un ejemplo. A ver, Esmeralda. Profesora, ¿me puede decir otra vez la pregunta? Allá. Un comentario con respecto al convenio número 169. ¿Se cumple o no se cumple? Tú me dices que sí se cumple, ya. ¿En qué has notado que se cumple? ¿Y qué sugieres en relación al artículo 7 que corresponde al derecho de la salud? A ver, ¿sí se cumple? Bueno, en realidad se cumple, claro, no en su totalidad. Se realizan las consultas previas, correcto. Pero surge un problema, que dentro de esa consulta previa, el convenio 169 no dice veto, o sea, no dice que ya no va. Dice que de alguna manera, tanto comunidad indígena como Estado y como empresa privada logren un acuerdo. El problema está que cuando realizan la consulta previa, no llegan a ningún acuerdo. Y el caso queda, como dice, estancado. O sea, ni el Estado convence a la comunidad y la empresa privada tampoco cubre los requisitos que pretende, que se necesitan para poder realizar su explotación y prácticamente quedan parados ahí. Y la comunidad pues queda insatisfecha porque no va a poder ser beneficiada pues no con la actividad y pues quedan, como dice, estáticos, quedan en un proceso legal, mejor dicho. Eso es lo que sucede con el convenio 169 aplicado, ¿no? Esa es la realidad que se da en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué comentario es? Ya, si se cumple, ¿cómo se cumple? ¿Has escuchado tú las noticias? ¿Has visto algún caso? A ver, acá me dicen en el chat, dice. Para Ariana, no, para Yausin dicen que ellos, Hannah dice que ellos conviven con la naturaleza, ok. Yo creo que sí se cumple, Hannah, pero que algunas familias, bueno, no lo cumplen, ¿no? Sí se cumple porque en mi comunidad apoyamos a cada vecino, no discriminamos a las personas, ok, que vienen de otros países o de otros pueblos, ¿correcto? Ya. Eso claro con respecto a la discriminación, de tenerlos en cuenta, correcto. Entonces vamos a poner acá, sí se cumple, ¿no? Vamos a poner acá, el Estado y la sociedad trata de cumplir con los medios de diálogo. Logran cumplir, está muy bien, incluso sale un caso, ¿no? Una propaganda que sí, que en el caso lote 192 han logrado establecer la consulta previa con los representantes, ¿no? Y sale toda una propaganda, correcto, ya. Y a la hora de los resultados, no llegan a un acuerdo, ¿no? Entonces, para llegar a un acuerdo, tenemos que cubrir ciertos requisitos que nos pide o que nos exige de repente el pueblo indígena, y los pueblos indígenas también necesariamente tienen que cumplir con algunos requisitos que, bueno, que exige el Estado, y así, y la empresa privada conjuntamente con el Estado. Entonces, el Estado dice, ¿no? El Estado y la sociedad trata de cumplir con los medios de diálogo. ¿Punto? ¿Qué se sugiere? Acá en sugerencias nosotros podemos poner, ¿no? Que se cumpla con los requisitos, ¿no? Que se exigen de acuerdo a ley, ¿no? ¿Y cuáles son esos requisitos? Ustedes dirán, ¿se acuerdan ustedes que hablamos nosotros sobre los principios del medio ambiente? ¿No? Esos principios se exigen. El principio, por ejemplo, de sostenibilidad, el principio de equidad, el principio de gobernabilidad ambiental,
¿no es cierto? Esos principios se deben de cumplir. Entonces, que se cumplan con los requisitos que se exigen de acuerdo a la ley, ¿no? Acá podemos sugerir que se logre un diálogo entre Estado, comunidad indígena y empresa privada, con objetivos de bienestar común. ¿Ya? Eso es lo que se pide. Ahora, ¿cómo nos beneficia esto en la salud? Claro que nos beneficia en la salud, porque nosotros vamos a poder tener, gracias a esto, hospitales, ¿no? Que se crean con el fondo de la explotación del recurso, ¿no? Vamos a poder proteger nuestro medio ambiente porque no lo vamos a agotar. Estamos cumpliendo con la ley de sostenibilidad, de desarrollar estrategias que recuperen el ambiente, o sea, exploto, pero también reparo, ¿te das cuenta? Entonces, esa garantía pide la comunidad indígena, que si vas a hacer algo en mi territorio, pues respetes los elementos naturales para que no sean contaminados. Porque esa contaminación no solamente va a ser para ellos, sino también va a ser para nosotros, ¿no es cierto? Porque el agua no va a decir solamente fluyo por aquí, el agua se distribuye por todo el país. Entonces, que se logre pues un diálogo y que lleguen a un consenso entre Estado, comunidad indígena y empresa privada con objetivos de bienestar común, ¿no? Ahora, en cuanto al derecho de la salud, porque el artículo 7 te dice derecho a la salud, ¿no? El lograr la protección y conservación ambiental es asegurar el derecho a la salud, derecho de la salud, de la comunidad indígena y el país. ¿Correcto? A ustedes dirán, pero profesora, ¿por qué le pone comunidad indígena y con el país? Muy bien. La comunidad indígena tiene un valor histórico, ¿ya? Ellos mejor dicho, vienen siendo propietarios por más tiempo de esos territorios. Y ellos están basados en documentos históricos que lo avalan, ¿correcto? Por eso nace esto de la consulta previa, ya, porque ellos tienen derechos que deben de ser reconocidos y respetados. Ellos no viven en la misma urbanidad que nosotros vivimos, ¿no? Ellos tienen tradiciones, tienen costumbres que nosotros desconocemos, pero que nosotros aprovechamos, ¿no? Cuando quieren, por ejemplo, descubrir algún medicamento, ¿qué hacen los científicos, los médicos, etcétera? Van y buscan la comunidad indígena que tiene ese conocimiento. Y sobre eso trabajan los laboratorios químicos en base a ese conocimiento tradicional que ellos guardan. De esa manera se han descubierto muchas medicinas que han mejorado la salud de nosotros, ¿no? Ellos tienen un conocimiento que solamente es compartido entre ellos. Y que si tú no convives dentro de esas comunidades, es poco probable que logres conocer bien sus conocimientos de ellos, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos intervenir en cuestión de salud, en cuestión de actividades económicas, tenemos pues que consultarles, porque ellos son como los guardianes del medio natural en el que se encuentran, ¿no? No se puede perder porque ellos son prácticamente parte de la historia del país, ¿no? Entonces, tienen que ser respetados en sus derechos.
Muy bien, entonces decimos, ¿no? Sugerencias, que se cumplan los requisitos que se exigen de acuerdo a la ley, que se logre un diálogo entre Estado, comunidad indígena y empresa privada con objetivos de bienestar común. El lograr la protección y conservación ambiental es asegurar el derecho de la salud de la comunidad indígena y el país. ¿Correcto? ¿Qué otra sugerencia podemos poner aquí? A ver, alguien que ha estado atento. ¿Qué otra sugerencia podemos colocar aquí? Para poder llegar al consenso, ¿no? Aquí en el consenso podemos ir poniendo, ¿no? Que el Estado, la empresa privada, ¿no? Y las comunidades indígenas deben lograr acuerdos, ¿no? Y diálogos, ¿no? Deben lograr acuerdos en diálogos que velen por el bienestar común, ¿no? Y el derecho a la salud colectiva. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, nosotros estaríamos pues cumpliendo con el convenio 169. ¿Ya? Entonces vamos a borrar este de acá, que ya que no hay otra intervención o otra participación, ¿no? Y yo les sugiero